Le doy la bienvenida a su tercera unidad, la comprensión del hecho religioso, conceptos básicos. Lo invito a seguir avanzando en su última unidad. ¿Qué el estudiante debe aprender en esta unidad? 1. La experiencia religiosa, el ser humano ante lo sagrado. 2. Conceptos básicos en el estudio del hecho religioso. 3. Hecho religioso y sus dimensiones. 4. Análisis de creencias y experiencias religiosas. Tenemos en diferentes partes, ¿cierto?, del mundo, diferentes religiones, cristianismo, islamismo, el judaísmo, hinduismo y budismo, y muchas más, hay más o menos 200 y tantas religiones. Podemos decir que los hombres y mujeres son seres inteligentes, por lo mismo se plantea la explicación última de todas las cosas y el sentido de su vida, los cuales buscan a alguien más grande, más pleno, más perfecto, creador, y cuando lo encuentran, lo reconocen como ser supremo, el único que puede darle la felicidad. Se da cuenta que ha sido creado y que lo anhela con todo su ser, y por eso mismo se abre a él. Todo esto lo hace ser un ser esencialmente religioso. ¿Cómo reconoce el hombre a Dios respecto a los sagrados y al retiro? Desde un punto de vista psicológico, Durkheim tenemos, ¿cierto?, que identifica lo sagrado a partir del totemismo. En su opinión, el tótem es considerado como representación de una búsqueda social. Lo sagrado para él es considerado como el reconocimiento del mana, fuerza colectiva que trasciende el esfuerzo individual y se ubica como potencia sagrada. En cambio, lo profano es solo resultado del esfuerzo individual. También la vivencia del mapa o fuerza grupal, al ser conmemorada o celebrada en ciertos lugares y ciertos modos, inicia una tradición ritual. De esta mirada, ¿cierto?, busca eso sagrado, tener algo más grande que el ser humano. ¿Qué es una religión? Es un conjunto de creencias religiosas, de normas, de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad, un dios o varios dioses. Suele definir como un sistema cultural de determinados comportamientos y prácticas, como visiones, éticas, textos, lugares sagrados, profecías u organizaciones que relacionan la humanidad a elementos sobrenaturales, trascendentales o espirituales. Ejemplo, es una expresión humana, hecho universal que explica algo del hombre. El hombre es siempre un ser religioso. El hombre no busca la religión, sino su ser religioso. En este tránsito ha encontrado que los imperios siempre han querido destruirla, pero sin éxito. Hasta ahora nunca han podido, ¿cierto?, destruir la religión. Como le había dicho al inicio, hay más de 200 y tantas religiones en todo el mundo. Tenemos la universidad del fenómeno religioso, ¿cierto?, en diferentes tipos de continentes, como lo invito a ver en el PPT, en África, América, Europa, Oriente Próximo. Los hechos de la religión. Toda religión es un modo concreto de llegar a Dios, un camino de acceso a la divinidad, al creador del universo y de nosotros mismos. Implica una concepción de Dios y del mundo por los cuales sus hechos son ser común entre los hombres, es una realidad trascendente, provoca una actitud reverente, no es manipulable. Tenemos que el origen aquí, este mapa conceptual, ¿cierto?, que lo invito a revisar. Primero dice la religión como elemento esencial del ser humano. El hombre es capaz de Dios, ¿cierto?, el conocimiento de la existencia de Dios. Tenemos el conocimiento de la experiencia de Dios por la experiencia religiosa, como explicación del sentido último de la vida y como explicación última del mundo. Va de la mano del nacimiento, de las sociedades, de la forma cultural, ¿cierto?, que cada región busca este ser sagrado. Ser humano y las diversas expresiones de su religiosidad
El carácter religioso del hombre se manifiesta por los rastros más primitivos de su herencia cultural. Los primeros actos del hombre primitivo están relacionados con la religión. En las grandes civilizaciones de la humanidad surge el elemento religioso que configura la cultura de cada pueblo y la convivencia entre los hombres, las formas de relacionarse entre ellos, ciertos límites y reglas que impone esta religión. El elemento religioso se hace real en una amplitud de expresiones religiosas. En cada sector hay diferentes tipos de expresiones, ¿cierto? Procesiones o bautizos que son totalmente diferentes dependiendo del continente y de su propia religión. Como decíamos, Extremo Oriente, ¿cierto? En China, Japón, India. Tenemos el hinduismo, el budismo, confucianismo, diferentes tipos de religión en diferentes partes del mundo. Oriente Próximo también, donde están, acá la diferencia, lo cultural, lo económico, lo político, ¿cierto? Lo invito a profundizar en el texto. Tenemos en Europa también, y que son las culturas, ¿cierto? Las formas, cómo están estructuradas las catedrales, las basílicas, ¿cierto? Y los valores éticos. Cuáles son, ¿cierto? Las costumbres, las fiestas nacen de desarrollo en un entorno culto cristiano. En África también, ¿cierto? La religión es elemento esencial e integrador de múltiples etnias. Se manifiesta en la diversidad de los ritos en torno a los difuntos, les dan una importancia, ¿cierto?, al espíritu, a ese que se va a la nueva vida. En América tenemos, ¿cierto?, los conquistadores cuando vinieron, ¿cierto?, a conquistar, se encontraron con prácticas religiosas que configuran la cultura y la convivencia social de los pueblos aztecas, mayas, incas, ya adoraban a sus dioses, ¿cierto? Expresiones religiosas que no pueden ser de Dios, sacrificios humanos, se encontraban, sacrificaban a los humanos, conjuntos de sus manifestaciones artísticas, hay muchos monumentos arqueológicos, tenemos las organizaciones sociales, etcétera. Signos de la religión, son grandes masas, son motivadas por ella, ¿cierto? El hombre tiende a creer en lo que no puede dominar. Etimología, religado, invita a revisar, volver a ordenar, leer datos para luego convertirlo y deber para nuestras vidas, que constantemente el ser humano se tiene que estar revisando a sí mismo, ¿cierto? Ordenar esta naturaleza, ¿cierto? Y convertirlo en deber para nuestras vidas, ser el amor al prójimo. Modo de plantearse la religión, en general, dice ascendente. El hombre busca camino hacia su creador, se esfuerza por llegar, se estira para alcanzar a Dios, conocerlo, agradarlo, honrarlo. Descendiente, Dios que se dirige al hombre y se revela, lo salva y le muestra el camino de la salvación. O en algunas partes, en algunas religiones, la vida eterna. Tipos de conocimiento de Dios tenemos natural. El hombre sin mayores razonamientos puede llegar a Dios a través de vías naturales, admiración del orden en lo que existe. Mediante revelación cristiana, a través de la propia manifestación de Dios, es decir, a través de la Biblia. Mediante la acción salvífica, Dios actúa en todas partes. Hay posibilidad de que actúa también en uno mismo. Entonces se da a partir de la experiencia personal. Uno experimenta lo que puede hacer el poder divino. Dios como persona, solo analógicamente, pues no está sujeto a limitaciones, tiempo, espacio, no está determinado por la individualidad, puede dirigirse a varios a la vez. Y acá, ¿cierto?, es más lo espiritual, cómo llega ese Dios a ese ser humano, o cómo se junta un grupo de personas, ¿cierto?, buscar esta figura sagrada, poderosa que es Dios. Características fundamentales de la religión,
Tenemos sistemas de pensamiento y creencia que otorga un sentido de la doctrina. Las prácticas, costumbres, producto del consenso, se asume un compromiso. Cosas sagradas que producen en el hombre veneración y culto. Sistemas de comparación con la comunidad, aspecto social, eclesial. La religión será por tal una realidad total. La fe como presupuesto. Garantía de lo que espera, la prueba de las realidades que no se ven. Se apoya en la certeza y por la certeza el hombre es capaz de Dios. El asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado. Un acto auténtico humano en la fe de la inteligencia y la voluntad cooperan con la gracia divina. Creer es un acto del entendimiento que asiente a la verdad divina por imperio de la voluntad. Característica de la fe es respuesta del hombre a Dios. Es un don virtual sobrenatural infundida por Dios. El acto de la fe lleva confianza y esta a la estabilidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos fe, podemos llegar a esta estabilidad emocional o personal, o se nos pueden concretar nuestros proyectos. El acto de fe es escucha que conlleva a la obediencia. Es una respuesta libre al llamado de Dios. Intérprete adverso a la religión, el positivismo. Ahí tenemos, lo invito a profundizar, ¿cierto? Lo que expone el positivismo. El evolucionismo también, ahí tengo una imagen de la película En busca del fuego, ¿cierto? Hay una visión, ¿cierto?, cómo ha ido evolucionando las religiones. El racionalismo, una parte, ¿cierto?, a profundizar, que dice: las racionalistas aceptaron la existencia de un fondo religioso grabado en el alma humana, al que llamaron religión natural o deísmo. La razón que se ve obligada a buscar una explicación racional a los profundos misterios de la vida humana. Explica el origen de la religión como un producto creado por la propia razón. Las diversas ciencias enseñan que existen caminos de acceso a Dios, como una realidad sobre lo que la inteligencia humana tiene mucho que decir. La experiencia de numerosos hombres de ciencia muestra que la razón humana no se obtiene ante respuestas poco coherentes. La cadena de los porqués surge la interrogación sobre Dios. ¿Puede la razón humana alcanzar a Dios? ¿Tiene potencia suficiente para decir algo sobre un ser que le trasciende? Son preguntas que lo invito a reflexionar, a profundizar en su propia fe. La historia del pensamiento muestra que el ser humano llega a Dios no solo como explicación última del mundo, sino por exigencias íntimas de su propia vida. Lo que inquieta al hombre en su propia existencia. ¿De dónde venimos? Es una pregunta que desde muy niño uno se hace, o le hace a los padres o a su amigo. ¿Qué sentido tiene el dolor y el sufrimiento? Porque a veces se enferman las guaguas, porque se enferman los padres. ¿Dónde está ese ser que a veces se cuestiona de esta mirada? Hay que después de la muerte, ¿cierto? Muchas preguntas que nos hacemos constantemente, pero la fe, ¿cierto?, y la religión les tiene respuesta para cada una de ellas. El hombre no encuentra respuesta en la naturaleza física. En el día a día se vuelve sobre sí, la experiencia interior. Le lleva a superar el ámbito de la inmediato y sensorial. Le invita a entrar en el mundo de lo espiritual, encontrarse consigo mismo. El hombre en el mundo de lo espiritual descubre la belleza. No es la belleza física, la belleza de lo natural, de la armonía, la vida, la moral, la conciencia, que logremos tomar conciencia de nuestro entorno, la familia, los hijos, etc. La experiencia profunda de una religión con un ser superior a quien llamamos Dios, Creador.
La experiencia religiosa es un camino de conocimiento y de descubrimiento de una realidad que también descubre en el conocimiento de Dios. Este acceso del hombre a Dios, de la experiencia religiosa, el hecho de que hay personas que han experimentado a Dios, que son capaces de describir lo que han sentido en contacto con Dios, e incluso han hablado con Él. El fenómeno religioso es tan decisivo en la vida individual y social, no es ajeno a ninguna de las áreas de la existencia del hombre. Y acá algunas de las religiones también han tenido éxito en la recuperación de las adicciones, que ha sido un éxito en la rehabilitación, utilizando a Dios y apoyándose desde la base de la religión. Las grandes preguntas que nos hacemos: ¿ser religioso consiste en buscar desde una vertiente sagrada la respuesta a las grandes preguntas que todo ser humano se plantea sobre su existencia? ¿Cuál es el origen del universo? Hay varias teorías, hipótesis, pero de la religión lo tiene. ¿Cuál es el origen del ser humano? ¿Qué sentido tiene su existencia? ¿O cada persona, cuál es el sello que le va a dar a su vida? ¿Es de la muerte el final absoluto de la vida humana o existe algo más allá? ¿Dónde están las almas? A veces se preguntan, ¿cierto? Eso lo invito a profundizar, ¿cierto?, en las diferentes tipos de religiones. Actitudes frente a la religión. Creyentes afirman que Dios existe. Acepta la respuesta que da la religión, se relaciona con Dios. Los ateos niegan la existencia de Dios. Todo se limita a la información de los sentidos. Agnóstica no afirma ni niega la existencia de Dios. La religión sin respuesta es convincente. Hombres imposibilitados de velar el misterio del sentido de la vida. Se abstiene de buscar respuestas. La indiferente, secular, despreocupado por él, vive sin atender a las preguntas esenciales. Pero con la experiencia que yo tengo, me ha tocado ver mucho, ¿cierto?, ateo, agnóstico, pero cuando tienen una enfermedad o cuando un familiar tiene una enfermedad, buscan la religión, buscan a ese ser creador que dé una nueva oportunidad, empiezan a buscar esa fe. Por eso es a veces importante buscarla antes, no cuando solamente estamos en aprieto, creer en un Dios superior. Elementos: Dios es divinidad, ser supremo, misterio, espíritu, realidad interior muy superior al hombre, distinto, eterno, sagrado. La persona religiosa se siente cercana a Él, intimidad, con presencia real, indemostrable. Algunos dicen con las cosas positivas que uno hace en el día a día, está mostrando a Dios. Las grandes preguntas: la religión se centra en las grandes cuestiones que preocupan al ser humano. La creación del mundo, del ser humano, el significado de la vida y de la muerte, el comportamiento ético y la felicidad personal. Y el comportamiento ético, hemos visto en muchas religiones, ¿cierto?, que se ha cuestionado, pero ahí ha fallado la persona, no la religión. La persona en forma individual ha fallado con lo ético. Está la bibliografía, lo invito a profundizar, ¿cierto?, y hacer su trabajo, que es muy importante para terminar esta unidad, y los felicito por su avance. Desde ya, muchas gracias.